Buenos días mis amigos, mis amigas, cuando aquí son un poco más de las 6:30 de la mañana, una mañana preciosa, no muy calurosa para lo que ha venido siendo, y he subido a la terraza y había un olor sabroso a paja, y el Eterno bendito sea me ministraba y me decía, mira, va a ser puesta al fuego ya mismo esta paja, porque el trigo al granero y la paja al fuego, pero sin embargo levanta un olor que es hasta agradable. Entonces todo tiene su tiempo. La hierba fresca huele muy bien, más recién cortada, pero la paja, antes de echarse al fuego, pues resulta que también tiene su aroma. Entonces tenemos que tener paciencia. Estamos en la lista de reproducción de enseñanza para pastores. Hoy estamos con el tema versiones, traducciones y opiniones. Y vamos a abrir con dos versos que se encuentran, uno en 2 de Timoteo y otro en 1 de Timoteo. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:14. En 2 de Timoteo 2:14 dice así. Dice: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Elohim que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados acerca de palabras son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Y vamos con 1 Timoteo 6, 3 al 5. Primero de Timoteo 6, 3 al 5. Dice: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, la cual conduce a una vida de sujeción o de sumisión a Elohim. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Elohim es solo un medio para enriquecerse, para lucrarse por medio del dinero. De hecho, utilizan la palabra para lavarle el cerebro a la gente y ganar dinero con ello. Entonces esto es muy rico de entender, porque dice que entre las joyas que tiene estos versos, dice que tienen el deseo enfermizo de cuestionar cada palabra. Está bien cuestionar el significado de determinadas palabras, pero si cuestionas el significado de cada palabra, entonces eres un polemista. Eso ya es ser polemista, un polémico. Y eso lo hace la gente arrogante, ¿verdad? Y esto provoca discusiones que terminan en celos. ¿Por qué? Porque es a ver quién tiene más grande el argumento. Divisiones, por eso hay tantas denominaciones. Calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. ¿Por qué? Porque son deconstructores. Lo que van es a discutir la palabra, no a darle el significado. Ojo a esto, No es que le dan el significado a la palabra, sino que la deconstruyen, contradiciendo, se dedican a contradecir para exaltarse ellos. Ni siquiera exaltar sus argumentos, sino exaltarse ellos, sus personas.
por la capacidad que tienen de deconstruir, de derribar. Entonces dice que esta gente le han dado la espalda a la verdad. La verdad está tras la palabra. Está ahí, yace en la palabra. Pero esta gente le ha dado la espalda a la verdad. Con lo cual ya no miran el significado, sino polemizar. ¿Entienden? Entonces, llegamos al mensaje. El lenguaje no es cuadriculado. Cuando tú lees el texto bíblico, querido pastor, no es algo cuadriculado, sino que es polisémico. ¿Qué significa polisémico? Que tiene varios significados y varias capas de significado dentro de una palabra. Por cierto, que una palabra no es solamente un término, una palabra. Por ejemplo, blanco, azul, noche. Eso sería una palabra. Pero es que una palabra también puede ser una parrafada completa. Entonces, el lenguaje no es cuadriculado, es polisémico, tiene muchos significados y muchas capas de significado. Y el hebreo todavía más. El hebreo todavía más, significado polisémico, polivalente. Tiene varios significados, tiene varias valencias o valores. Y el griego no mucho menos. El griego no mucho menos que el hebreo en cuanto a su polisemia. Tanto uno como otro, el griego y el hebreo, se deducen por el contexto, pero sobre todo el hebreo. Se deduce por el contexto. Y máxime cuando no tenía signos vocálicos, que los signos vocálicos fueron añadidos siglos después del Mashiach. Pero antes de las Nikudot, antes de los signos vocálicos, se sacaba mejor todavía por el contexto. Era más interpretable, más subjetivo y hacía que el lector fuera más participante activo, no pasivo. Lo cual enriquecía el texto sobremanera. Más les digo, miren, ya se lo digo por adelantado, el objeto de la palabra, lo objetivo, si se puede decir, que ahora vamos a ver, es que cada cabeza de familia hiciera una copia de la Biblia, de la Torá y de toda la Biblia. Eso sería entender bien la palabra. Sin embargo, lo que se ha tramado es el monopolio y el expolio de la palabra. Se ha privatizado, pero no se tenía que privatizar, se tenía que hacer comunal. ¿Para qué? Para enriquecernos todos, porque el hombre bueno del tesoro de su buen corazón va a sacar cosas buenas. Entonces nos vamos a enriquecer todos. Ahora, si sacan versiones, por ejemplo, como la versión del arco iris para sodomitas, pues hacen el ridículo. Eso es hacer el ridículo. Pero una persona que verdaderamente tenga valor, tenga valores y se dedique a la interpretación de las escrituras, nos va a enriquecer a todos. Va a ser conocimiento sobre conocimiento, capa sobre capa de significado. Es riqueza, eso es riqueza. Entonces, se deduce por el contexto en el hebreo, ¿verdad? Es un trabajo creativo del lector. El lector es un activo y no un pasivo. Esto por si quieren saber de riqueza. De modo que decir que un texto ha fallado por motivos no procesuales o históricos, sino por incoherencia textual, eso es mucho decir. Es decir, que hay quien sostiene, los deconstructores, ¿verdad? Hay quien dice, el texto falló desde su inicio, desde su original, pero no es por motivos de traducción y de versión, sino porque es así, el texto es fallido, es incoherente. Eso es mucho decir, eso es mucho decir.
las contradicciones de los evangelios sinópticos, por eso son sinópticos, porque son una sinopsis, resumen lo que es la vida, las proezas que hizo el Mashiach, indican precisamente esas supuestas contradicciones, indican precisamente por la subjetividad de los distintos exponentes, escritores, que el suceso raíz es real. Y esto es estudiar. ¿Cómo es el método del estudio? Les voy a decir yo, con mucho respeto para todos, sin dármela de nada. Miren, ahora lo vamos a acabar diciendo, pero yo con los medios que tengo y con los medios que he tenido he llegado a la estatura que debía alcanzar. A través de un estudio concienzudo, metódico, para hacer que el texto se depurara. Eso es depurar el texto. Eso es el método de estudio, siempre, de cualquier estudiante de un texto. Se tiene que depurar. ¿Cómo se depura? Pues preguntándose principalmente dos cosas. Uno, ¿qué se repite en el texto? Y otra pregunta a hacerse es ¿qué se diferencia? Es así que el texto puede cobrar vida. Y puede, valga la redundancia, estudiarse, significarse, debatirse, airearse. La letra muerta, ¿qué sería? La letra muerta es no ofrecer significado. La letra muerta es no ofrecer significado, sino una colección de datos en manifiesta irrelevancia. Si tú lo que haces es una colecta de datos y no das significados, tu obra va a ser irrelevante. Tus dichos, tus escritos van a ser irrelevantes. Segunda de Corintios 3, 6 al 16. 3, 6 al 16. Nos dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas meramente, sino del Espíritu. ¿De qué? De lo interactivo, de lo significativo, de lo debatible. No es un texto cuadriculado, repito. El antiguo pacto escrito termina en muerte, es letra muerta. ¿Por qué? Porque es algo cuadriculado, que es una colección de datos sin significados, a menos que haya un intérprete, como ha habido profetas, intérpretes de la ley divina. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El Espíritu, el Ruach, el aliento. ¿Qué es el aliento? Lo que sale de mi boca y la tuya. Eso es espíritu. El camino antiguo, dice, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Elohim, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿Por qué era un camino de muerte? Porque si no había nadie que lo significara, si Moisés no explicaba el mandamiento recibido de Elohim, el significado, entonces se quedaba en letra muerta. ¿Entienden? Y como lo dejaron en letra muerta y añadieron letra sobre letra y piedra sobre piedra, pues se hicieron ladrillos delante del Todopoderoso. Se hicieron cara de ladrillos. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Ruach HaKodesh da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Elohim?
¿Mm? Si la letra muerta incluso tiene su gloria, su cabot, a los ojos nada más verla, cuánto más gloria va a ser ese nuevo pacto escrito en nuestros corazones, como luego desvelaría Jeremías, ¿verdad? Un nuevo pacto escrito en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque significamos, interpretamos, le damos hálito, le damos aliento, le damos significado. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre, el Espíritu. Verso 12. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes para interpretar, para significar. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, aun viendo la gloria de Elohim en la cara de Moisés. Pese a ello, el rostro de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan conocer, entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Mashiach. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Pero por qué tienen ese velo? ¿Porque es un tiempo designado del Todopoderoso y luego se los va a quitar? No, porque son malos, porque son malvados. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, con ese velo quitado se llega a la interpretación, se lleva al significado, se lleva al enriquecimiento. Ahora, cuando queremos recurrir o referenciar la cátedra, los catedráticos, tengan en cuenta, estudiantes de las Escrituras, potenciales pastores, de que la cátedra, es decir, los eruditos que van a salir a la palestra comunicados con los, valga la redundancia, medios que tienen, ¿verdad? De publicidad, de prensa, de títulos obtenidos y todo eso, de buena prensa. Eso, la cátedra va a tener siempre una impronta católica, porque cátedra viene de catedral, eso es católico. Miren, lo admirable realmente es lo fértil mentalmente, eso es lo admirable, eso es, lo entiende todo el mundo. Yo admiro una mente fértil, porque lo que significa abre campos de entendimiento. Ahora, el deconstructor y el neutral, o el agnóstico, quien le entienda, no aporta nada. Lo neutral es difusionante, se difumina. Lo neutral está condenado a difuminarse y no puede tampoco evitar la parcialidad. Aunque él cree que sí, que es imparcial, pero es parcial en el momento de que es neutral. Y además parte de una enseñanza católica, porque se inclina a la cátedra. La subjetividad es lo mejor que tiene el catedrático, pero como no la valora, aspira a lo objetivo. Que lo objetivo, aunque él lo valora mucho y se da tintes y aires de científico, pero es meramente estético y muerto. Lo objetivo es estético y muerto. Entonces, yo te aconsejaría, amigo pastor, amiga pastora, con mucho respeto para todos, que tomaras atención a lo productivo. Miren, si antes de los 44 años que yo voy a cumplir el mes que viene,
yo he escrito 10 significativos libros, pues referéncialo, porque eso es digno de que se referencie. Es más, los he escrito en un plazo de 10 años. En menos de 10 años, 10 libros, más de 10 libros. Pero sin embargo, no quieren acudir donde está la sabiduría. ¿Por qué no los escribí antes? Porque no tuve medios, no tuve máquinas de escribir, no tuve portátiles, no me llegaron. Y luego, aparte, búscate una editorial que te ponga condiciones más o menos asequibles. Entonces no teníamos los medios. Ahora que tenemos los medios, llegamos a nuestra estatura. ¿Qué es nuestra estatura? Profetizar, ser atalayas. Y ahora les voy a dar testimonio de ese modo de ser atalaya. Entonces, sin embargo, no referencian casos como el mío, que habrá muchos, de jóvenes humildes, humildes pero con riqueza, porque la riqueza empieza aquí, ¿verdad? Jóvenes que hayan escrito, que se hayan preparado y que tengan escritos sobreabundantes y sabiduría y significado. Pero eso no lo referencian. Pero sin embargo sí referencian al deconstructor neutral, agnóstico, charlatán. Yo lo que les aconsejaría a los pastores es que a esos charlatanes deconstructores ni siquiera los nombren, no los tengan en cuenta, aunque sé que como así está dispuesto el mundo, de que se encumbra lo necio, pues eso necio se tiene que combatir. Entonces hay gente que está haciendo trabajo de fontanería para desmentir a los que deconstruyen, a los que derriban las creencias de la gente. Eso es un trabajo muy penoso, pero vamos, que yo lo aprecio, ¿no? No he sido yo llamado a eso, pero bueno, yo aprecio ese trabajo. Entonces, esa gente deconstructora charlatana, a los cuales referencian como cátedra, como científicos, escritos científicos, son asalariados para atacar al conocimiento bíblico de esta manera. 2 puntos. Desmienten las fuentes del Nuevo Testamento. Las desmienten. Y esperan que tú los enfrentes a ellos como judíos. Ellos se hacen llamar judíos y como judíos te desmienten en tu cara, metiéndose en tus canales o lo que sea, o provocándote a ira, desmintiendo el Nuevo Testamento, las fuentes del Nuevo Testamento. Y como resulta que los desprevenidos, porque siempre nos han pillado a contrapié, resulta que los enfrentamos como judíos y no se nos ocurre mejor cosa que desmentirles entonces el Antiguo Testamento para enfrentarlos. De esa manera deconstruyen, derriban la Biblia entera. Y son asalariados que ni son judíos ni creen en nada, son homosexuales disfrazados de judíos. La Biblia se vale por sí misma, es tan magnífica cuando le damos significado. Esta gente se dedica, como hemos leído en los primeros versos de Timoteo, a exaltarse ellos y derribar simplemente, deconstruir. Y si quiere lo volvemos a leer, estaría bien que lo volviéramos a leer. En 1 Timoteo 6, 3, 5, vamos a volver a leerlo. En 1 Timoteo
6:3-5. Vamos a volver a leerlo porque es muy rico de entender. Dice, son arrogantes, les falta entendimiento, entre otras cosas. Tienen el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. ¿Por qué es un deseo enfermizo? Porque no quieren significar, no quieren aportar un significado. Lo que quieren es desmentir la palabra. Entonces, ¿en qué acaba? Celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Siempre causan problemas, son polemistas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Que esto es ahí donde queríamos llegar. Esta gente no le importa la verdad un bledo. Esta gente le ha dado la espalda a la verdad. Son apóstatas, son asalariados, son sodomitas disfrazados de judíos, y entonces tú le intentas arreglar el desaguisado de que te presentan el Nuevo Testamento inválido, y tú lo que haces es contradecirles a ellos el Antiguo Testamento. Entonces te quedas sin Biblia. Entonces el creyente se queda sin Biblia. Y cualquier hortera sodomita disfrazado de judío sale ganando. En Lucas 16:8, ya vamos a terminar. En el libro de Lucas 16, verso 8, nos va a decir de esta manera. Nos va a decir, dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro, hablando de una parábola, deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo, o los hijos de las tinieblas, dicen otras versiones, son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Saben salir ganando. Nosotros, como he dicho antes, la mayoría de las veces nos han pillado a contrapelo. Ahora, ¿por qué esa gente charlatana de constructora, neutral, por ende tibia, que al final pues ya saben dónde acaban? ¿Por qué han llegado lejos? Han llegado lejos porque en las filas de los creyentes ha habido idolatría, y con esa idolatría se les ha exaltado. En el momento de que lo que exaltáramos fuera lo que verdaderamente merece ser exaltado, miren, yo le decía a una persona muy allegada mía, le decía, mira, porque en el intervalo de que sale un pastor y entra otro, digo, mira, yo iría y os predicaría gratis, pero eso no lo quieren. Quieren a gente que les saque los hígados económicos, pero que se den importancia y que al final lo que acaben es deconstruyendo y no sabiendo significar. Entonces, al final se van al catedrático, al final referencian al que está alborotado con la Iglesia Católica, participando a la postre, porque toma de la cátedra, ¿verdad? Y al final, pues ellos mismos se traicionan a sí mismos. ¿Por qué? Porque no quieren darle voz a lo que verdaderamente la merece. Miren, en otras palabras, es que nos quieren meter en el pozo, porque son los hermanos de José. Son como los hermanos de José, pero sin arrepentirse. Entonces, tú has escrito 10 libros antes de los 44 años y te meten en un pozo, te tiran a un pozo. Ahora, cualquier descoyuntado que se levanta, que
que dice 4 cosas incoherentes para desacreditar la Biblia, le dan importancia y lo tildan hasta de científico. Por eso estamos donde estamos, ¿verdad? En el momento de que el pueblo de Elohim dejara toda forma de idolatría y desechara como pintamonas a esta gente charlatana, pues entonces los sabios tendríamos acceso y voz y el pueblo sería ministrado. Shalom, shalom, pastor, bello pastor, bella pastora, shalom, shalom.